Buenas noches. Buenas noches. Hola, Valen, ¿cómo estás? Muy bien, André, ¿y tú? Adiós. Hola, profe Ricardo, ¿cómo estás? Hola María Andrea, saludos a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Trabajando mucho, me imagino. Sí, bastante. Dos empleos es durito, pero ahí vamos. Muy duro. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, también, con mucho trabajo, gracias a Dios. Bueno, la última sesión no pude estar, estaba un poquito ocupado y enredadito, pero bueno, hoy estoy acá. No te preocupes, te cuento mientras que los chicos se van conectando en qué vamos. Ok. Tuvimos el acompañamiento del profesor Carlos Ayala, que es muy bueno en investigación, y con la experiencia de él hicimos unas sesiones personalizadas como con cada uno de los equipos de trabajo para que él nos mostrara y nos enseñara un poco cómo construir el marco conceptual de la investigación. Entonces ya los chicos desde hace 15 días tuvieron la oportunidad yo también les recordé un poco el proceso que nos enseñó el profesor Carlos Ayala para construir el marco conceptual y los chicos estuvieron trabajando estos 15 días en eso. Entonces la idea es que hoy nos muestren un borrador de ese marco conceptual para que podamos como empezarlos a guiar, a darles sugerencias, recomendaciones, opiniones acerca del marco conceptual. Y si tienen dudas puntuales, resolvérselas y ya después analizar con el profe Carlos si es necesario alguna otra sesión para resolverles pues dudas adicionales y que terminen pues como de estos días estructurar bien ese marco conceptual. Ok, perfecto. Sí, yo no sé cuántas clases o sesiones nos ha acompañado el profe Carlos, pero yo sí estuve en dos. Creería que van tres Sí, con él. van como 3 aproximadamente. Y yo Señor. estuve en las dos primeras y estuve muy pendientes eh, cuando nos estuvo mostrando el tema de las palabras claves, cómo, en qué sitios buscar, de qué manera buscar. Sí, claro que sí. Bueno, en esa última sí no pude, pero ok. No hay ningún No, problema. yo creo que los chicos van bien. Yo en el grupo que estoy de apoyo tampoco he estado he estado al tanto de lo que ellos están haciendo, sí, y de lo que se están compartiendo y construyendo a través de un drive, pero no, la verdad, acompañamiento pues como en dudas o inquietudes que les surjan a ellos, no me han manifestado, pero ahí estoy pues para lo que ellos necesiten desde el punto de vista del tema textil. Claro que sí. Bueno, no te preocupes, yo estoy segura que los chicos en caso tal de necesitarte van a recurrir a ti. Por acá estoy abriendo el archivo de las investigaciones para que empecemos la sesión del día de hoy. Bueno, vamos entonces a revisar quiénes ya llegaron, están por ahí para que empecemos la revisión. Veo a Valen, a María Paula, a Gabriela y a Cami. Entonces, en el equipo 1, el equipo 1 todavía no ha llegado, que es el de Hernán, Joana, Kelly y Ana Yuviani. Entonces, como veo a Cami del equipo 2, no sé si de pronto Cami, tu equipo, puede comenzar a mostrarnos lo que avanzaron en el marco conceptual esta semana. Hola, profe, ¿cómo estás? Claro que sí. Yo en este momento estoy desde el celular. No sé si de pronto alguna de mis compañeras puede compartir porque ahí está María, ahí está Vale. Listo. Yo también estoy desde el celular, Ay, jue madre. pero si no hay problema, pues yo comparto desde el celular. No sé qué tan cómodo Listo, sea. sí, no importa. Lo importante es como que ustedes nos cuenten. De todas formas, después de esta sesión, la idea es que ustedes
nos compartan el trabajo para ya nosotros poderle, o sea, el trabajo no, el marco conceptual, para ya nosotros empezar a hacerles cambios en el documento como tal. Pero sí me gustaría que nos lo proyecten, así sea desde el celular, para que nos cuenten qué lograron avanzar, qué dudas tienen y empezarles a hacer algunas recomendaciones. Listo, profe, entonces dame un segundito, yo lo abro acá y ya comparto. Y ya tengo mi archivo. Voy a ir tomando nota. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Bien, profe. Y compañeros, ¿cómo están? Hernán, ¿qué Bien, tal? ¿Cómo gracias a estás? Dios. Bien, ¿y Hola. ustedes, muchachos, ¿cómo va todo? Todo Muy súper bien. bien. Qué bien, profe Ricardo. Bueno, lo conozco por acá. Bien. Hernán, si te parece, después de que este equipo, el equipo 2 acabe, puedes seguir el equipo tuyo, que es el 1, que ahorita lo llamé, pero todavía no habían llegado. Ah, sí, profe, es que estaba aquí con problemitas de conexión, pero bueno, claro que sí. Listo, perfecto. Vamos a darles unos minuticos a los del equipo 2 que ya están haciendo todo para poder compartir pantalla. Listo, súper. Yo creo que ahí Vale ya lo tiene. Perfecto. Profe, Sí, bueno, ya mira. estamos viendo. Listo, mira, entonces ahí en lo primero que está mostrando Valen, digamos que ahí están todos los conceptos pues claves de nuestra investigación. Entonces ahí tenemos tiendas, tenemos barrios, no sé, de pronto pues teníamos una preguntita porque colocamos uno de barrio y barrio popular. Sí. Entonces no sé de pronto como que sería lo mismo o lo podemos comunicar, no sé. Entonces, Dependiendo, si tú encontraste dentro del estudio o la investigación que se catalogan distinto, es decir, que una cosa es decir un barrio y otra cosa es decir un barrio popular, entonces deberías dejar los dos conceptos. ok, listo, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos el pospandemia, colocamos también comercio electrónico, pandemia, colocamos también, ya, ¿cierto? Solo eran esas. Entonces de eso fue pues como que cada uno investigó pues como obviamente en artículos que sean como de, bueno, de estudio y todas esas cositas. Y, espérame. No sé si tuvieron la oportunidad de construir la tabla que les envié que el profe Carlos nos sugirió, la que tenía como subrayado en amarillo las columnas. Nos enfocamos más que todo en los conceptos porque como ya teníamos los artículos claves con los que íbamos a trabajar y no teníamos como esos conceptos, pues nos enfocamos como en dar un buen análisis de eso, intentar buscar fuentes confiables y ya pues después de esta reunión poder ya organizar el cuadro con esos artículos que ya teníamos pues aprobados por el profe. Listo, perfecto. Que siento yo que de pronto está faltando así pues como a simple vista de lo que vi frente a la investigación que llevan haciendo. Yo creería que después de hablar de los conceptos, es decir, definir como tal los conceptos, no sé pues porque no he tenido la oportunidad de ver todavía lo que escribieron, pero sería interesante que empezaran a profundizar en los barrios en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Y en las tiendas de barrio en el Valle de Aburrá. Es decir, definieron el tema de tiendas, definieron el tema de barrios, definieron el tema de barrio popular, pero
cómo son las tiendas de barrio en Colombia, cómo se comportan, si de pronto hay cifras, y también cómo funciona ese comercio en las tiendas de barrio en el Valle de Aburrá, que por ejemplo pueden tener muchas problemáticas, ¿cierto? Tienen problemáticas, muchas de ellas como las vacunas que tienen que pagar, también relacionadas con el consumo y después del COVID me imagino que mucho más, también con cómo les ha afectado los hard discount, que son como de uno, justo y bueno, cómo les ha afectado a las tiendas de barrio ese consumo y esas ventas que tienen. Digamos que pueden empezar a ampliar un poquito más esos conceptos, ya llevándolos, no solo dejándolos como conceptos en general, sino trayéndolos a la realidad del Valle de Aburrá, que es donde vamos a realizar la investigación. Profe, o sea que pues eso que tú nos dices, lo podríamos meter ahí como en los conceptos, como una información de contextualización para el análisis que vamos a hacer. Sí, ahí también les quería dar una recomendación frente a eso que me preguntas. Resulta que si bien uno debe desarrollar unos conceptos, la forma en la que uno debe desarrollar los conceptos en una investigación debería ser como de una manera sutil. ¿A qué me refiero con eso? Debería ser de una manera en la que se vea un párrafo coherente, como cuando tú escribes un libro o cuando cuentas una historia, ¿cierto? Que tú conectas los párrafos entre sí, llevas como una sintonía para que el lector se interese cada vez más de qué me están hablando. Para eso entonces les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un artículo que yo escribí donde les quiero mostrar cómo se ve redactado un marco conceptual, ¿sí? Me dicen si ya están viendo pantalla. Sí, señora, profe. Sí, profe, súper. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar acá, este es el resumen, la introducción. Entonces, aquí, en este tema pues en este artículo que yo escribí, hay algo que se llama revisión de literatura, ¿cierto? Era como lo que nos explicaba el profe Carlos hace 8 días y hace 15 días, hace 15 días y la sesión pasada, que es que generalmente se refieren a lo mismo, marco conceptual y revisión de literatura o marco teórico, suelen llamarse o suelen ser similares, la diferencia es que en uno se manejan más conceptos, en el otro se manejan más temas de literatura o temas que ya existían, ¿cierto? Teorías que ya existían en la antigüedad y que ya se tocaron varias veces, ¿cierto? Entonces no es lo mismo hablar de, por ejemplo, tiendas de barrio, hablar del mercadeo relacional. El mercadeo relacional, más que ser un concepto, es ya un tema tratado, amplificado, que se utiliza. Entonces, en ese sentido, suele ser similar. Entonces, acá, cuando vemos revisión de literatura, estoy haciendo más o menos como cuando ustedes escriben el marco conceptual. Pero lo que quiero mostrarles con esto es la forma en la que lo estoy redactando, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a hablar del mercadeo relacional porque el artículo, si lo vemos acá, el título se llama sobre mercadeo relacional y CRM en las pymes del sector textil y de la confección de Antioquia, ¿cierto? Así se llama el documento, el artículo. Entonces, cuando yo ya empiezo a hablar sobre ese marco conceptual, que en este caso es una revisión de literatura de los temas, tengo que hablar del mercadeo relacional. Entonces, miren que yo empiezo a hablar del mercadeo relacional y hablo sobre cuáles son las tendencias más relevantes en la actualidad del mercadeo, por qué es importante el mercadeo relacional, ¿cierto? Después, dentro del mercadeo relacional, ¿qué es el CRM, que es parte de eso? Entonces, miren que yo voy desde lo más general hasta lo más específico. Pero más que encontrarse un montón de títulos, ustedes lo que ven es que yo empiezo a abordar los temas tratándolos dentro de los mismos párrafos como si estuviera contando una historia, ¿cierto? Así debe estar redactado el artículo. Entonces, listo, ya hablé sobre el mercadeo relacional. Ahora tengo que introducir el tema del CRM, que es algo que hace parte del mercadeo relacional.
¿Listo? Entonces yo menciono que dentro del mercado relacional está el CRM, el cual es una estrategia de procesos muy importante para las organizaciones, en especial para las pymes, ¿cierto? Entonces ya después de hablar del CRM, necesito que hablar de otros temas particulares como son los ERP, ¿cierto? Herramientas que tienen las compañías. Entonces empiezo a mencionar las herramientas, que una de ellas es el ERP. Después hablo cómo las empresas, específicamente las pymes, se pueden beneficiar del CRM. Pero miren que todo esto lo menciono y lo empiezo a narrar como una historia, es decir, de forma coherente. Entonces, el paso a seguir de ustedes, además de empezar a amplificar, ¿cierto? Eso es como un arbolito, ¿no? Digamos que las raíces principales de ese marco conceptual son para ustedes el tema de barrios, el tema de tiendas, el tema de las tiendas de barrio en Colombia, las tiendas de barrio en el área metropolitana. Entonces ahí se empiezan a desagregar esas ramas de ese árbol, porque ya te empiezas a ir por el tema de las tiendas, pero en Colombia, pero en Medellín. Y por otro tema también, otro concepto debería ser, no sé, el comercio, ¿cierto? Ustedes tienen que hablar del comercio, tienen que hablar del comercio informal, tienen que hablar del comercio formal. ¿Por qué? Porque si estamos analizando la dinámica de las tiendas de barrio en el área metropolitana, tenemos que tocar el tema del comercio y tenemos que tocar temas fundamentales dentro del comercio, como es el formal y el informal. Y así yo me voy yendo a amplificar más los temas, y con esos temas claros, ya yo empiezo a redactar según lo que encuentre, ¿cierto? Con esas citas, con esa lista o con esa tabla de Excel, yo ya me voy a redactar todo eso que encontré en Excel en forma de un párrafo que sí sea coherente. ¿Sí soy clara como con esa explicación? Súper, Bien, profe, sí. muchas gracias. Demasiado. Mil gracias. Listo, entonces, niñas, por mi parte, ¿qué les puedo decir? ¿Cuál es mi recomendación? Que traten de mirar entonces los conceptos que ya tienen y los amplifiquen más de esa forma, ¿cierto? Comenzamos por el tema de entonces las tiendas en Colombia, cifras, problemáticas que tienen las tiendas en Colombia, cuántas tiendas hay aproximadamente en el Valle de Aburrá, eso de pronto puede estar en algún documento o en algún artículo. Ya después de que se vayan a eso, también hablar del comercio, ¿cierto? ¿Qué es el comercio? Inclusive antes de tocar el tema de tiendas, yo debería hablar del comercio, porque digamos que las tiendas son una parte del comercio, ¿cierto? Un tipo, pues como o una ramificación de ese comercio. Entonces yo debo ir siempre de lo general a lo específico en los artículos, ¿cierto? Empiezo con los temas generales y ya me voy yendo a los específicos. Entonces de esa forma van estructurando el párrafo. Hacen la tabla del Excel pues del profe Carlos como con los diversos temas, y una vez que tengamos esa tabla, ahí sí quiero ver que redacten el documento más en forma como de artículo, como de libro, que es redactándolo con coherencia, con párrafos conectados entre sí, ¿cierto? Utilizando conectores en los párrafos, etcétera. Si pueden, me gustaría que hicieran estas sugerencias que les estoy dando para dentro de 8 días. Dentro de 8 días no hay sesión porque nuestras sesiones son dentro de 15. Pero que ustedes me las mandaran dentro de 8 días para yo tener una semanita para revisar todos los marcos conceptuales de todos los equipos y poderles hacer esas sugerencias, y ya que dentro de 15 días que nos veamos, yo les tenga la explicación de las nuevas sugerencias que les doy a el documento. ¿Les parece? Listo, sí. Súper. De una. Listo, perfecto. María, escúchame un segundito. Claro que sí, profe. Adelante, que me parece muy importante tu intervención. Bueno, a los chicos también, pues ahí les acabo de compartir un link muy sencillito. Ese link tiene una información con unos indicadores importantes. Hay alrededor de 500.000 tiendas de barrio en Colombia, ¿cierto? Y habla de unos números muy, muy importantes que les da a ellos como la pauta para arrancar bien con datos y cifras. Pero yo sé que van a encontrar datos importantes de cuántas hay en Antioquia.
y si se van a sectorizar en qué parte, en qué barrios, no sé si es en el sur, en el oriente, en el norte, no sé. Bien. Pero importante es que esa investigación que hagan venga primero de fuentes confiables, pero que nos diga a través sobre todo de Cámara de Comercio que esas tiendas de barrio estén registradas, porque cualquiera en un espacio de 2x2 en su casa va colocando una tienda de barrio, ¿cierto? Y otra cosa, hay una gran diferencia entre una tienda de barrio y un formato de proximidad, pues es un lenguaje más especializado que se le ha dado este nombre dentro del retail, formatos de proximidad, pero esto tiene muy en cuenta los metros cuadrados que tienen que ver con una tienda de barrio, ¿sí? Normalmente una tienda de barrio no pasa de un 4x4, digamos que hasta 5 metros por 5 metros y eso que es grandecita. Pero los formatos de proximidad, estamos hablando de 12, 14 metros cuadrados, ¿cierto? Hasta 15, máximo 20. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿listo? Profe, muchas Bien. gracias. De hecho, una de las problemáticas que vimos era la informalidad de estas tiendas. Entonces, lo que tú dices de Cámara de Comercio es muy importante porque, pues, de hecho, era uno de nuestros temas a tratar sobre, pues, precisamente esa informalidad que manejan. Muy pocas están registradas. Ok, y directamente en página de Cámara de Comercio van a obtener ese dato de cuántas hay oficialmente registradas como tiendas de barrio. Muchísimas gracias. Mil gracias. Mil gracias, profe Ricardo. Súper importante esos datos para que los incluyan, chicas. Ok. Adicional a eso, les estoy acá poniendo, pues como estoy tomando nota rápidamente de lo que les acabamos de mencionar el profe Ricardo y yo, frente a lo que, cómo deberían de ampliar la temática, dentro de ya los conceptos que tienen, cómo se empiezan a desagregar y empiezan a redactarlos, y el hecho de que lo redacten como con coherencia, como se dijera, sí, como con coherencia y conexión. El marco conceptual, acabo de poner yendo de lo general a lo específico. Listo. Para ahorita mandarles entonces estas observaciones, se las voy a mandar por medio del grupo de WhatsApp para que lo tengan también ahí. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias. Perfecto. Bueno, gracias, chicas. Recuerden entonces que la tarea es tener esto listo para enviármelo a mí el próximo jueves. La fecha del próximo jueves es 12. El próximo jueves 12 de mayo. Les voy a poner a más tardar el próximo jueves 12 de mayo, con el objetivo de que yo lo pueda revisar y que en la próxima sesión, que es a los 8 días de ese jueves 12, es decir, la próxima sesión es el jueves 19, que para el jueves 19 ya yo tenga como bastantes observaciones que hacerles y les pueda compartir el trabajo como con todos mis comentarios, y así que vayamos teniendo cada vez más listo ese marco conceptual, pues cada vez más avanzado. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Perfecto, a ustedes. Vamos entonces con el equipo número 1, chicos. Si nos quieren, por favor, compartir pantalla, el equipo de Hernán y de Kelly, y de Joana, y de Ana Lluviana. Profe, bueno, ahí yo quiero pues decir algo. Ha sido un poco difícil la comunicación pues con las chicas. Pues Kelly ha estado muy pendiente. Ana también, pero de manera independiente. No nos hemos podido como centrar, entonces teníamos como varios frentes de trabajo, ¿cierto? Entonces, tratando como de unir esto, sabemos que hay como temitas a mejorar, pero vamos pues como con este ya consolidado para poder tenerlo como base y de ahí empezar pues a construirlo mucho mejor y hacer una investigación pues más robusta, por lo menos dentro de su marco teórico.
Bueno, profe, entonces arrancamos con el documento de esta manera, empezamos pues como a redactarlo, como dices, contando un cuento. No sé si se alcanza a ver bien ahí o lo pongo un poquito más grande. Sí, sí, sí se ve. Ujú. Si Bueno, quieres entonces, eso, venos, igual con tus palabras nos vas contando cómo van desarrollando ese marco conceptual. listo, profe, arrancamos pues como con unos antecedentes acerca de que en las empresas textiles y a nivel pues mundial se habla de la parte sostenible, de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y de los beneficios que traen para conservar el medio ambiente, el entorno, ¿cierto? Pero realmente se presenta una ambigüedad en esa información porque se torna y se mezcla con las estrategias de marketing de las empresas y que estas estrategias las utilizan a favor para generar más ventas, ¿sí? Para hacer que sus productos o servicios capten ese público que sea pues como que esté en búsqueda de ser amigables con el medio ambiente y que realmente lo tengan, pero a un costo diferente porque realmente no son sostenibles. Entonces, lo que hablamos pues también dentro de uno de los problemas que hablamos acá es que no se logra diferenciar qué tiene un sentido responsable y ético acerca de lo sostenible y se puede confundir con las estrategias de marketing que directamente traen a un público que busca el beneficio del planeta. Muchos de los procesos empresariales buscan como reducir la huella de carbono, dado a que tienen que cambiar, pues con lo que hay veces requiere mucho presupuesto hacer estos cambios. Pero es por eso que empresas trabajan en diseño, pues, y en la fabricación, implementando métodos y la forma de trabajar, que es como ver dentro del marketing, los utilizan en mensajes como los que vemos acá. Sí, que en la fabricación de esta prenda se ahorra un 63% de agua en el proceso de lavandería. Los botones de esta prenda son fabricados con plástico reciclado. Esta prenda está elaborada con un 80% de algodón orgánico y 20% de algodón reciclado. Esos son como los mensajes que vemos dentro de las prendas y realmente llaman la atención, pero igual siguen confundiendo a la gente y la gente no va un poco más allá porque realmente ellos están utilizando esto como estrategia de marketing, más no como una estrategia real de contribuir al medio ambiente. Entonces, empezamos como contando ese cuento. Ven, Kelly por aquí quiere también como hablar. Kelly, dale. Hola, buenas noches. Hola Kelly, ¿cómo estás? Muy bien. Profe, como estamos hablando de tendencias actuales de consumo en medio del documento, principalmente como decía Hernán, estábamos trabajando en diferentes frentes. Yo me enfoqué mucho en tendencias de consumo que he visto, dado que pues me muevo mucho en cuanto a ventas de ropa y todo lo demás. Entonces he encontrado también como ese tipo de mensajes, no solamente como una estrategia de marketing, sino que, por ejemplo, la diseñadora para la marca que trabajo se llama Carolina. Carolina realmente hace esa reducción. Por ejemplo, lo del 63% de reducción de litros que se gastaron, fueron como 47,000 y algo de litros que se ahorraron. Todo eso ya lo tiene registrado y ella me pasó cierto documento que también quiero anexar a la investigación. No sé si sea posible. Sí, sí, inclusive ahí te iba a decir algo al respecto. Justamente cuando estaba leyendo ese párrafo, les puse una observacióncita que es el hecho de citar, ¿cierto? Nosotros sí lo podemos hacer, nosotros sí podemos incluir eso. Pero ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación son dos cosas. Primero, por ejemplo, la investigación que yo les estaba mostrando ahorita a las chicas, el artículo sobre el tema del mercadeo en las pymes del sector textil. Ahí en ese documento yo conté con unas entrevistas. Esas entrevistas uno las cita, pero esas mismas entrevistas le sirven a uno dentro de la metodología, pues dentro de la metodología no, dentro del desarrollo. Entonces, ¿de qué se compone una investigación? Una investigación se compone de una introducción, ¿cierto? Que eso generalmente es lo último que se hace, un marco conceptual. Después de ese marco conceptual o marco teórico está la metodología, que es donde uno explica qué herramientas, qué instrumento va a utilizar y cómo va a ejecutar la investigación.
Ya después de la metodología, uno tiene los resultados y después de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, si es que quiere dar recomendaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esa metodología es que uno da los hallazgos y los resultados. Esas entrevistas que tú le hagas a Carolina, la diseñadora, te pueden contar como parte de la investigación. Entonces, yo no me adelantaría a ponerlas en el marco conceptual porque después de hacer la investigación, que veamos por medio de qué instrumento lo podemos hacer, que puede que hagamos entrevistas a profundidad, también podemos utilizar diversos instrumentos, podemos hacer unos enfocados en los clientes, las personas que compran prendas y otros enfocados en los productores o los vendedores, como por ejemplo Carolina, que es diseñadora y que vende ropa de su propia marca, ¿cierto? Uno puede ir jugando con eso y las entrevistas que haga a estas personas suelen ser de gran utilidad para construir los hallazgos de la investigación. Entonces, esa parte que tú de pronto hablaste con Carolina y que de pronto lograste pues como captar al respecto, lo reservaría y no lo pondría yo todavía ahí en el marco conceptual, porque además el marco conceptual sí puede tener este tipo de información, sí puede tener este tipo de citaciones, pero digamos que yo le veo más como poder en esa parte. No sé cómo lo ve el profe Ricardo. María Andrea, me parece, sí, muy pertinente. De hecho, era algo que les iba a decir. Hace poco me encontré con un negocio de unos chicos muy emprendedores de un tema de sostenibilidad de prendas de segunda mano, y yo veía muy pertinente y muy viable poder entrevistar a estas personas. Pero creo que sí, estas entrevistas son de gran utilidad, ahí hay información muy valiosa, pero se pueden tener en cuenta más adelante, como dices tú, ¿cierto? Para poder acabar de complementar toda la información necesaria que necesitamos. Pero son de gran utilidad, claro que sí. Qué pena que les interrumpa. Les hago entonces una pregunta. Por ejemplo, ahí en realidad solamente sacamos como un pequeño fragmento. Los datos que están en donde dicen la fabricación de esta prenda se ahorró. O sea, como datos que encontramos así, eso lo sacamos de una empresa, bueno, de Matelsa, que fue como una publicación que encontramos. Sin embargo, yo hoy estoy hablando con Carolina, que es la chica que yo les digo, que ella me puede brindar más información en el futuro. Igual esto solamente son cositas que vimos dentro de una imagen, incluso creo que en la parte de abajo, en la bibliografía en donde sacamos, lo cité. Entonces, no hay problema, nosotros lo modificamos. Y en cuanto a lo de... Pero espérate ahí, porque entonces eso que me estás diciendo es importante. Si nosotros consideramos que, porque esa sí puede ir entonces en el marco conceptual y podría, o sea, cabe perfectamente ahí cuando estamos hablando de cómo las marcas hoy reducen esa huella de carbono por medio de esa reducción. Sí. Entonces, ¿qué te recomiendo ahí? Cuando tú dices mensajes como, ahí entonces, como lo sacaste textual de una publicación de Matelsa, te toca meter entre comillas, desde que empieza en la fabricación de esta prenda hasta algodón reciclado, lo metes entre comillas. Y... profe, sí los tenía. Es que sí los tenía, pero al editarlos se las borré, pero sí estaban ahí, entre comillas, y acá este ladito de acá, por la parte de referencias, tenía la cita de la página donde la sacamos. Como pero... ya me gané, qué pena que le interrumpa, como ya me gané un regaño en clase por no citar correctamente un Instagram, esta vez sí la cité correctamente porque yo fui y busqué, profe, pero abajo sí está para pegar. Lo que pasa es que tengo un problema con mi computadora porque llegué a tiempo, pero todavía está actualizándose, entonces no pude enviarle el documento terminado a Hernán, entonces simplemente le pasé como los fragmentos que yo tenía acá escritos en el teléfono. Ah, listo, no hay ningún problema. Sí, profe, no, igual no importa, o sea, apenas estamos haciendo un borrador, entonces no hay ningún problema. Lo importante es que lo pongamos ahí, porque sí, entonces si es así, sí cabe perfectamente, porque de una u otra manera estamos evidenciando cómo se maneja la sostenibilidad y cómo es una de las tendencias de la sostenibilidad.
Importante que entonces arriba, cuando nosotros, antes de que nosotros hablemos de este ejemplo, simplemente mencionemos que la sostenibilidad hoy en día se puede ver, ¿cierto? O percibir de muchas maneras. Y una de esas maneras es con esta reducción de algodón, de agua, perdón, con esa reducción de algodón, para que sea como ejemplificar una de las formas en las cuales se ve la sostenibilidad en la industria textil. ¿Listo, profe? Ok, profe, Y sí. Muchas en la gracias. otra parte, Aquí donde dice que abajo no solo... tenemos, espérate, ¿dónde, Kelly? Dime dónde yo te lo pongo. Ahí, justo ahí, donde dice, no solo queremos mostrar procesos de fabricación e implementación de procesos sostenibles en el acero, una prenda nueva, también queremos mostrar cómo desde pequeñas, desde actos pequeños, como es abrir una venta de garaje, sea presencial o incluso online, podemos reducir los impactos ambientales que tanto genera esta industria y crear también conciencia sobre lo importante que es tomar responsabilidad en el tema. Aquí tiene Bueno, mucho que ver, Kelly, lo que está diciendo el profe con la venta de garaje. Mira que tiene mucha coherencia con el emprendimiento de estos chicos que tenían la venta de garaje de prendas de segunda mano. tengo una clienta que es muy querida, es de allá de Medellín. Ella es Beatriz Arango, ella es periodista, no sé si la tienen presente. Trabaja para Teleantioquia, creo. Y ella tiene su venta de garaje. Se llama como el garaje de Bea. Y ella me dijo que si me podía colaborar, con mucho gusto se dejaba entrevistar. Y de hecho ella hace publicaciones y tiene su Instagram y vende por ahí, le va súper bien. Entonces creo que sería también una persona que nos podría servir en el futuro para entrevistar. Perfecto. ¿Qué les recomiendo yo que estoy viendo de pronto ahí en el marco conceptual? Así como el equipo pasado tenía muchas definiciones y muchos conceptos, tal cual como conceptos, y les hacía falta profundizar un poquito más, ustedes profundizaron en el tema y me hace falta que empiecen como a definir los conceptos antes de hablar sobre el tema. Entonces, no vi arriba porque la verdad lo leí muy rápidamente. No vi si de pronto definieron qué era la sostenibilidad, desde hace cuánto se viene trabajando la sostenibilidad, que para poderlo hacer debemos de tratar de consultar lo que ¿se acuerdan cuando el profe y yo les decíamos de los documentos seminales, de los artículos seminales? Sí, señor. Los artículos seminales son esos artículos viejos de hace mucho tiempo que generalmente es cuando se crea, por ejemplo, lo escribe el padre del mercadeo, ¿cierto? Entonces, un artículo seminal son los primeros documentos en los que Philip Kotler, que es uno de los padres del mercadeo, habló sobre mercadeo y empezó a escribir libros y artículos sobre el mercadeo, no sé, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es un artículo seminal porque es un autor súper fuerte en el tema. ¿Cómo encontramos los artículos seminales? Generalmente los artículos seminales supongamos que necesito encontrar un artículo seminal acerca de la sostenibilidad. Entonces, yo busco en las bases de datos sobre la sostenibilidad y me voy a la bibliografía. Y generalmente los artículos seminales se repiten en la bibliografía de muchos documentos, es decir, de muchos de los documentos que encontré sobre sostenibilidad, en la bibliografía hay ciertos documentos, pues hay el nombre de ciertos documentos específicos que son de hace varios años y que se ve que son muy importantes. Entonces ahí puedo yo encontrar esos documentos o esos artículos seminales. ¿Para qué? Para que me hablen sobre qué es la sostenibilidad, sobre desde hace cuánto se maneja el tema de la sostenibilidad, sobre por qué se está volviendo tendencia en los últimos años, sobre qué tipos de sostenibilidad existe. Es decir, esa parte más enfocada como en la definición de los términos, también en cuanto a cifras, también en cuanto a en lo que se divide ese término. ¿Sí me hago entender? Sí, en el documento que yo tengo en mi computadora tengo 2 párrafos, de hecho con las citaciones y todo lo demás, de unos artículos que encontré del 2003 y del 2006, donde se hablaba de la importancia de mirar hacia la sostenibilidad, como no solamente como
sí, hacia allá va el mundo, hay mucha contaminación y todo lo demás, sino también como una oportunidad de mercado en ese tiempo, o sea, estamos hablando de 20 años atrás. Entonces, sí tengo como unos párrafos chiquiticos referente al tema. No sé si de pronto ahorita que termine mi computadora de actualizarse, se los puedo enviar incluso, profe, sea a su chat personal para que usted pues pueda revisarlo, o si se los hago llegar por correo, no hay Por ningún problema. correo. Sí, Si están me lo mandas correctamente, por pues, correo. Me lo mandas por correo, inclusive si lo puedes llegar a juntar con este que Hernán está proyectando, mejor, para que solo me envíen uno. Y así no me lleguen dos porque me confundo. bueno, Pero que me... Sí. bueno, en ese caso sería muy bueno, profe, que me diera de pronto un plazo para podérselo entregar hasta el Sí. día de mañana para poder hacerle las correcciones, porque mira que ya sí nos dijo que profundizamos, pero que nos hace falta un poquito como definir. Entonces, como para darle una mejor forma y así podérselo pasar. Claro, no, de hecho, como les dije al equipo pasado, la idea es que ustedes tengan hasta el próximo jueves, jueves 12 de mayo, si mal no estoy, es 12, sí, para que me lo envíen como con los comentarios que les estamos haciendo hoy, y así poderlos revisar más a profundidad, porque aquí realmente lo estamos revisando solo por encimita. Entonces, para que me lo envíen de aquí al próximo jueves, y ya yo el próximo jueves le hago una revisión a profundidad y les escribo muchos comentarios dentro del documento. Otra cosita que les quería decir antes de que se me olvide. Hay un concepto que me parece muy importante que ustedes empiecen a definir y que empiecen a buscar en las bases de datos bibliográficas, que es sobre mercadeo sostenible, ¿cierto? Es una corriente, por llamarlo de alguna manera, del mercadeo. Les va a servir mucho que, yo no sé si ustedes saben que ya casi viene el evento de Marketing Go. ¿Sabían? Sí, profe. Listo. Les doy la buena Ahí, noticia. bueno. Profe, no, qué pena. Sino que esa es la idea. Pues yo estaba aquí con Kelly también y con Ana, pues como te digo, hemos estado trabajando de manera independiente, pero aquí eso fue lo que logramos concretar ahorita. Concretar una reunión porque estamos esperando a que Joana, pues que Joana está en Vancouver, en otro lado, pues en Canadá, y ha sido difícil la comunicación. La idea es concretar todo en un solo documento, sintetizarlo, y ahorita que nos está dando esta fecha del jueves como máximo, tener todo el documento listo y enviártelo para ir haciendo las correcciones y tenerlo pues como para la fecha que debemos presentar el marco teórico como primer avance, tenerlo ya muy, muy, muy consolidado. Súper. Entonces, lo que les iba a comentar del Marketing Go, se van a beneficiar de eso de alguna manera, porque el evento Marketing Go que se hace como celebración del Día del Profesional en Mercadeo, creo que si mal no estoy, que se hace, creo que será como el 20 de mayo. La verdad no recuerdo bien la fecha, lo voy a confirmar y les confirmo cuál es la fecha. En este evento, chicos, este año va a ser sobre marketing sostenible. Entonces, ese concepto es fundamental para el documento de ustedes, porque ustedes están hablando precisamente de un marketing sostenible en la industria de la moda, pues en la industria textil, perdón, pues acá en Colombia, entonces, y en general en el mundo, porque creo que ustedes no lo enfocaron pues como en una región en particular. Entonces, en ese sentido, les recomiendo que empiecen a buscar sobre marketing sostenible en las bases de datos bibliográficas, empiecen a buscar artículos que hablan por primera vez de marketing sostenible, que lo definen, que sean como de fuentes muy valiosas, como por ejemplo esos artículos seminales de los que yo les hablo, que más que ser viejos, más que ser artículos viejos, son de personas que se ve que han escrito mucho de marketing sostenible. Generalmente son autores que han escrito mucho del tema. Como yo les decía, Philip Kotler es considerado uno de los padres del mercadeo. ¿Por qué? Vayan y busquen cuántos documentos, cuántos artículos y cuántos libros no tiene Kotler sobre mercadeo desde hace cuánto tiempo. Entonces, ese tema para ustedes es fundamental porque es de lo cual van a tratar la investigación, para que entonces busquen también ese tema y lo amplifiquen un poco. Listo, profe, muchas gracias. Nosotros aquí, yo les voy a avanzar otro poquito en el documento
que teníamos también como una parte, sí, como de base teórica. Lo que estabas diciendo ahorita fundamental. Yo, por ejemplo, hablé con el gerente de esta empresa Ecored. Ecored es una filial de Enca de Colombia. Y Enca es una empresa textil que hace fibras y está recuperando a través de Ecored a nivel nacional el PET. Entonces, tiene 4 centros de acopios a nivel nacional, donde lo que hacen es estar recuperando eso y dan trabajo formal, pues por directo e indirecto, por medio de los recuperadores o recicladores de este PET, generando empleo. Entonces, y ahí también entra el concepto de economía circular y toda la parte de todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, de lo que estamos hablando, porque hasta familias enteras se benefician del reciclaje. Entonces, formalizar como eso y cómo influye toda esa parte dentro de las fibras sostenibles en la industria textil. Entonces, allí es donde queremos pues como ir poco a poco como contando el cuento, pero ir mezclando, ir como, ¿cómo decir? Como incluyendo cada uno de estos aspectos en un solo mundo textil, ¿cierto? Y lo vamos a llevar a empresas pues insignes de acá de Colombia, como lo es Leonisa, como lo es, por ejemplo, Saneven, como Jeff, ¿sí? Como todas estas marcas están viendo la industria textil y la sostenibilidad como realmente que no sea solo negocio, que no sea solo marketing publicitario, sino que realmente les mejore la calidad de sus procesos y así contribuyan con el medio ambiente. Listo, me parece perfecto. Ahora, algo que entonces es muy importante, siempre vayan de lo general a lo específico. Yo empiezo hablando del tema y después puedo profundizar en lo que pasa hoy con el tema, ¿cierto? ¿A qué me refiero yo? Yo puedo hablar de economía circular, primero definir qué es la economía circular, explicar desde cuándo existe la economía circular, cuántas empresas aproximadamente hay de economía circular, cómo funciona la economía circular, por ejemplo, en Colombia o en el mundo. Y después de eso puedo hablar de casos particulares. ¿Cómo? No sé, si tal vez el gerente de ENCA de Colombia dijo en algún documento la forma en la que ellos hacían parte de la economía circular, pues yo lo puedo mencionar ahí después de haber definido el concepto, profundizado en las cifras del concepto, en los tipos que hay, ¿cierto? Yendo siempre de lo general a lo específico. Para que profe. tenga como una estructura más organizada el marco conceptual, que era lo que yo les decía ahorita. Al equipo pasado le hace falta un poco más de lo que ustedes escribieron, pues como de la forma en la que escribieron, y al equipo de ustedes les hace falta también un poco más de las definiciones de conceptos. Listo, profe. Esa es la idea, mezclarnos y nutrirnos de todos los compañeros para poder crecer pues el documento y hacerlo de la mejor manera. Sí, y importante, les recomiendo que de pronto evalúen la posibilidad de enfocar este tema, esta investigación en una región en particular, así sea en el país, así sea en Colombia, porque esto ayuda a que sea más fácil para ustedes construir tanto el marco conceptual como la investigación, ¿cierto? Si yo voy a hacer una investigación de marketing, pues de sostenibilidad en la industria textil, si yo la voy a hacer en el mundo entero, pues yo tendría que tener de una u otra manera representatividad o más bien que parte de la muestra sea del mundo entero en la investigación, pues o de diferentes países. Por eso es que nosotros terminamos hablando en un artículo generalmente de una región en particular, porque es muy difícil para uno hacer un estudio tan general o tan grande y por eso uno lo suele enfocar en una región en particular. Y eso también les ayuda desde que construyen el marco conceptual, porque cuando hablan de sostenibilidad y cuando hablan de marketing sostenible y cuando hablan de sostenibilidad en la industria textil, es diferente si lo enfocan en Colombia, así lo enfocan en otros países que de pronto pueden estar más adelantados que nosotros. Kelly. Profe, nosotros, bueno, yo tengo un amigo en la India, en Chandigarh, y tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas porque nosotros también queríamos evaluar como que
sí, todo está súper sostenible y se fabrican prendas y todo lo demás, pero también queríamos incluir una parte como de qué tanto se ve allá y qué tanto se ve acá, como hacer una comparación o como ponerlo simplemente como un dato, ni siquiera darle mucha profundización. Sí se puede. Sí, es decir, ustedes en el marco conceptual pueden hablar del tema y pueden decir qué es lo que se hace en India acerca del tema. Pero si nosotros vamos a enfocar esta investigación en Colombia, también deberíamos de decir qué pasa con este tema en Colombia, para que después en la investigación desarrollemos esa investigación en Colombia. Ok, profe, sí, muy claro el tema, pues que sea segmentar como el mercado como tal y de qué región en específico vamos a hablar, porque realmente si abarcamos mucho, encontramos mucho si no nos enfocamos, perdemos el foco como de la investigación. Entonces, muy chévere la observación, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. María, se quedó Profesor tu micrófono licenciada. apagado. Ah, perdón, todavía suele pasar después de Pero 3 años de entendimos pandemia. que con mucho gusto. Sí. Bueno, María, no sé, te robo ahí un segundito. Yo pues también reforzando un poquito lo que los muchachos y las niñas han mostrado, pues y Hernán y el equipo, me parece muy interesante que también van por buen camino, ¿cierto? Y hay hallazgos importantes. Creo que en los inicios, cuando estábamos tratando de enfocar bien los equipos y sobre las corrientes donde a qué le íbamos a apuntar, y creo que con Juan también les sugería no irse tan macro, tan grande, ¿cierto? Lo importante, esa información que nos puedan suministrar como de un país como la India, ¿cierto? Pero creo que habíamos mencionado para el equipo como recomendación centrarnos mucho, si era posible, entonces aquí en la región, en Antioquia, por ser pionera del centro textil en Colombia, ¿cierto? Eso Total. como una recomendación, pero no dejar de lado hallazgos importantes que hayan en el tema de sostenibilidad de la industria textil de otros países, ¿cierto? Pero sin perder el foco, pues. Lo otro es, en sostenibilidad, como decías, María, lo que pasa es que sostenibilidad habla de muchos temas, ¿cierto? Y es un modelo que abarca muchos temas, pero todos llevan foco al tema ambiental, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para impactar menos el medio ambiente, ¿sí? Entonces hay temas donde hay organizaciones que trabajan temas energéticos con el tema de paneles solares, hay otros que trabajan desde la industria textil, otros con la reutilización del plástico, como decía Hernán, ¿sí? Hay otros con el tema del transporte, con los vehículos híbridos, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Importante es que sepamos si estamos ya enfocados en la industria textil, que está muy claro, saber que esos recursos que utilizan las empresas, qué manejo le dan a esos recursos y cuál es la transformación de esas materias primas, por decirlo así, o de esos desechos que van a utilizar en la elaboración, si es de prendas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se transforma esa materia prima para llegar a otra materia prima para finalmente llegar a ese producto terminado que va a ir allá al mercado, si es un producto que va a ser diseñado nuevamente, ¿sí? O ya si es prendas de segunda mano, que es todo este comercio que está creciendo dentro del mundo textil y de la moda, ¿sí? Ahí como pues para aportarles esos pequeños conceptos. Ok, profe, muchas gracias. Sí, es que incluso el nombre que le estamos dando a la investigación es Tendencias Actuales de Consumo de Productos de la Industria Textil y su relación con la sostenibilidad. Entonces, como bien decías, el tema sostenible es muy amplio. Entonces, ahí digamos que podemos reevaluar el título de la investigación y ponerle el tema de sostenibilidad en la recuperación de fibras o enfocado a la reducción de la utilización del agua como fuente principal para los textiles, ¿cierto? Entonces, digamos que eso nos va dando como un foco más acertado acerca de la investigación, profe. Muchas gracias. Listo, Hernán, sí, porque importante, pero veo que van muy bien en general.
como ese video que me enviaste al inicio, creo que me enviaste un video de cómo el tema de los químicos en el Ah, sí, proceso, profe. La el proceso contaminación en el agua, sí, sí, el total. proceso de tintorería que tanto impacta en la contaminación del H2O, del agua, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, pero van bien, van bien. Yo creo que están muy, muy enfocados. Listo. Muchas gracias, profe, y Bueno, profe muchas María Andrea gracias. también. Perfecto, no, con todo el gusto. Seguimos entonces con el equipo de Gabriela. Equipo de Gabriela Vélez, que es el equipo número 4. Hola, profe, sí. Dame un momento, por favor, comparto la pantalla. Listo. Bueno, nosotros como tal, nosotros como equipo tenemos una duda, profe, porque nuestro proyecto es el comportamiento de la industria textil de China y su impacto en el consumidor de la ciudad de Medellín. ¿Qué pasa? Un tema como tan puntual o unas referencias tan puntuales no hemos encontrado y eso nos preocupa un poco. De hecho, pues no hemos hecho como el trabajo, por ejemplo, de Excel, completar el cuadro, porque queremos primero estar seguras de si este tema lo estamos tomando bien. Por ejemplo, acá nosotros encontramos información en Realic, pero por ejemplo, esto es una comparación del sector de confección en China y Colombia. Nuestra rama o nuestra línea es el tema textil de hogar. Entonces, Sí. más que la ropa, es como todo lo que tiene que ver con la habitación, digámoslo así, la casa, las cortinas, las sábanas, pues como algo tan puntual. Uh-huh. Igual nosotros, pues como sacamos toda la información que había, las palabras, por ejemplo, que usamos para sacar esta investigación fueron estas, porque si filtrábamos con todas las palabras claves que teníamos, no arrojaba ningún archivo. Creo que de eso habíamos hablado la vez pasada. Por ejemplo, entonces es como esa comparación. Esto ya como tal es las tendencias de la producción y el comercio mundial de textiles en China, en Hong Kong, en Japón. Tampoco es como muy cercano, muy acertado. Acá pues lo buscamos también en Scopus con filtrando otras palabras, y pues ya nos sale más como un análisis sobre la vinculación de la industria y la propagación de la industria textil. Y en otro artículo que pronto vimos como medio parecido, es una descripción general del mercado de la industria textil para el hogar, pero aquí ya habla de muchos países, de Alemania, Estados Unidos, de Italia, no es algo como China y Colombia. Queremos saber si esta información, pues puntualmente, ¿qué queremos saber? Si esta información nos sirve para de acá seguir haciendo todo el cuadro, como muy bien el marco conceptual, si definitivamente tenemos que buscar por otra parte con otros motores de búsqueda y si no lo encontramos, ¿qué hacer? Sí, mira, yo empiezo a responder. Primero, esos artículos que encontraron, yo los veo súper chéveres, súper interesantes. Entonces, ¿yo qué haría? Yo empezaría a desarrollar de esos artículos cuáles serían, y relacionado con la investigación que ustedes quieren hacer, cuáles serían los temas que deberíamos tratar en el marco conceptual. Entonces, debemos hablar de el sector textil, ¿cierto? Listo. De la industria textil. Entonces, por ejemplo, yo en mi artículo que se los voy a mandar, creo que menciono, bueno, voy a revisar si sí, porque ya no recuerdo, lo hice hace varios años, pero menciono sobre qué es la industria textil, cómo es la industria textil en Colombia. Pueden mencionar también sobre la industria textil en China, que según lo que entiendo en esa comparación de China versus Medellín lo mencionan. Hablar sobre la categoría hogar, no tiene que ser enfocada, o sea, ustedes no tienen que encontrar exactamente la categoría de productos textiles de hogar en China, no es necesario que lo encuentren así exactamente. Ustedes en el marco conceptual pueden hablar sobre los productos de hogar, ¿cierto? Y que componen esa categoría. Y mencionar diversos temas que estén relacionados como con la investigación, con lo que se está tratando de abordar en la investigación. Y cuando hablemos de cifras o datos exactos de productos textiles para hogar en China, si no hay información exacta sobre eso, simplemente como el profe les comentaba en la sesión anterior, uno puede decir que no se encuentra mucha información al respecto,
¿cierto? Que no hay tanta información al respecto, lo cual es un limitante, como ves ahí, lo cual es una limitación y lo cual también es una oportunidad de investigación. Okay. Entonces, la idea con el marco conceptual realmente no es que yo tengo que encontrar exactamente el tema que voy a investigar, documentos exactos del tema tal cual que voy a investigar, no es necesario. Lo importante es abordar los diversos temas, así sea por separado, es decir, así sea industria textil en China, industria textil en Medellín, sector hogar en la industria textil, sector hogar en la industria textil en el mundo, ¿cierto? O todos esos documentos que encontraron, los pueden mencionar. Organícenlos, la forma en la que van a abordar los diversos temas, de una manera que se vuelva coherente, ¿cierto? No sé, yo primero voy a hablar sobre la industria textil y después hablo sobre la industria textil en China y la industria textil en Colombia. O voy a hablar primero sobre la industria textil, después hablo sobre la industria textil en China, la industria textil en Colombia, después hablo sobre la categoría de productos del hogar en la industria textil, en el mundo, que fue lo que encontré, y ya de ahí menciono que en la investigación se va a tratar el tema sobre la industria textil en China, en la categoría hogar, y que no hay mucha información al respecto, por lo cual hay una oportunidad de investigación del tema para analizar cómo se comporta la industria textil china en la categoría hogar en un país como Medellín, en un país como Colombia, en una ciudad como Medellín. Ah, perfecto. O sea que podemos volver a hacer la búsqueda, pero con palabras, o sea, con unas palabras de pronto diferentes e ir sacando como esos pedacitos, o sea, como esos conceptos por separado, después unirlos en una narración, como lo decías ahora. Sí, y de hecho los artículos que ya encontraron les van a servir mucho. Ya esos mismos los pueden empezar a meter en la tabla del profe Carlos y con esa tabla empiezan también a redactarlos. No solo tienen que buscar artículos nuevos, sino que con esos mismos artículos que ya encontraron podrían redactar el marco conceptual. Ok, profe, y de información, esos son solamente, obviamente, el resumen de cada archivo. Como Sí. información podemos tomar solamente el resumen, ¿verdad? No, para nada. A lo que se refería el profe Carlos con el tema del resumen es que a veces uno necesita, o sea, uno puede encontrar 200.000 artículos y de esos 200.000 artículos, es imposible leerte los 200.000 completos para saber si te van a servir o no te van a servir para tu investigación. Entonces, a lo que él se refería con el resumen es que a veces uno se puede leer solo el resumen para mirar si el artículo sí tiene potencial para la investigación que uno quiere, es decir, si te va a servir o no. Pero una vez que ya identificaste que el artículo te sirve, la idea es que te lo leas completo para que puedas sacar para sacarle el mayor provecho posible. Es decir, para que puedas sacar información de él valiosa para tu documento. Bueno, profe, una última duda. ¿Yo dónde tenía eso? En la clase pasada, ¿dónde lo tenía? Bueno, creo que es sí. En la clase pasada, bueno, tú nos explicaste cómo va a ser lo del mapa, lo del marco teórico, el marco conceptual, y aquí esta parte me genera duda porque nosotros, como tal, no sé si las palabras claves las tenemos que poner pues como así, tal cual están aquí, o como ahorita nos lo mostraste en tu archivo, que era simplemente pues como poner las palabras claves separado por coma. Y eso pues de pronto es algo muy bobo, pero a mí sí me genera como duda eso. No te preocupes, es que mira, no te confundas porque ¿qué pasa? El marco conceptual suele tener algo que es el protocolo de la investigación. El protocolo de la investigación es como la primera parte antes de entrar a hablar sobre el marco conceptual, ¿cierto? Es decir, el marco conceptual tiene varios puntos. Uno de los puntos es protocolo de la investigación. Otro de los puntos es la revisión de la literatura existente acerca del tema. Otro de los puntos son ya definir cada uno de los conceptos y hablar sobre cada uno de los conceptos. Entonces, en el protocolo de la investigación, la idea es que uno cuente un poquito acerca de qué fue lo que buscó y qué fue lo que encontró. Es decir, qué palabras clave usó
y qué resultado le dio esa búsqueda para poder mostrar cuáles fueron los conceptos, las teorías y sobre todo cuáles fueron los artículos en los que se basó para construir ese marco conceptual. Ok, entiendo. Pero no es necesario entonces seguir como ese esquema que está ahí en la grabación que nos mostraste, pues en lo que nos mostraste la clase pasada. Pero cuando tú dices el esquema es la tablita donde dice la Sí, descripción. esa tablita donde dice descripción, cuántos artículos encontraron, pues como todo Lo ideal sería poner el tema y poner el número, o sea, poner las palabras y poner el número de artículos. Pero si todavía no lo tienes, si quieres, velo haciendo en el Excel y todavía no te preocupes por eso. Y más adelante, cuando ya llevemos más el marco conceptual desarrollado, podemos ver cómo lo ponemos. Ah, listo, perfecto. Pues sí, realmente ahorita el marco así conceptual, marco no tenemos, pero bueno, ahí te cuento lo que hemos estado haciendo. Listo, pero entonces la idea es que porfa lo empiecen a redactar y que construyan la tabla de Excel y me lo manden para el próximo jueves. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Listo, chicas. Entonces, me lo envían el próximo jueves y ya yo lo reviso y les puedo empezar a hacer observaciones. Listo, profe, gracias. Perfecto, con gusto. Bueno, no sé si de pronto haya alguien del equipo 3 o del equipo 5 o del equipo 6. Del equipo 3 no veo a nadie porque está Miguel Morán, que no pudo asistir porque tuvo una situación, y Edison Quintero tampoco lo veo en esta sesión. Del equipo 5 está Juan José, Natalia Montoya, Sara Bolívar, Andrea Ramírez y Juanita Espinosa, pero no veo tampoco a nadie del equipo 5. Y está el equipo 6, que es Julián Viera, que tampoco lo veo conectado. Entonces, como igual esta sesión queda grabada, ya saben los equipos que la idea es que me manden el marco conceptual avanzado lo máximo posible para el próximo jueves, para yo poderles hacer observaciones y que no pasen de esa fecha porque se empiezan a trazar cada vez más y les va a ser muy difícil después retomar la investigación y ponerse como al día. Listo, por lo pronto entonces eso sería todo por el día de hoy. Recuerden entonces que espero muy juiciosos el próximo jueves 12 de mayo que me manden los marcos conceptuales ya corregidos o avanzados con las observaciones que les hicimos hoy el profe Ricardo y yo para ir entonces dándoles nuevas observaciones y que cada vez quede más consolidado ese documento. Listo. Es clara la tarea, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Chicos, a ustedes muchas gracias. Listo, profe, a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a ti, Bueno, profe Ricardo. Igual, Chao. una feliz noche para Gracias. todos. Que estén Que bien. Chao. descansen. Chao. Chao.